Lo mejor de tu vida está por suceder. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Con el propósito de darte la mejor herramienta para alcanzar tus objetivos conforme a la palabra de Dios, te presentamos Desafío. Su programa Desafío. Vamos a ver un poco acerca de nuestra preparación o esperando su venida. Ese es el tema general que estamos abordando en esta ocasión. Y queremos pedir al Señor que nos ayude porque hay muchas cosas que debemos considerar cuando nosotros esperamos su venida. Seguramente usted tiene el anhelo profundo en su corazón de ser arrebatado, sobre todo cuando nosotros sabemos que hay muchas cuestiones que se están dando a nivel mundial y que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Él es el que permite o no permite lo que sucede. Y esto es lo que debemos ver, eso es lo que debemos buscar y saber que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Todo lo que está sucediendo ahora es porque Dios lo permite para beneficio de todo su pueblo. Y qué bueno es saber que Dios es el que está encargado de todas nuestras cosas. El todopoderoso Rey del universo que hizo los cielos y la tierra es el que envió a Jesucristo para salvarnos, para darnos vida eterna. Y ahora el Señor dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros estamos esperando la venida del Señor, sabemos que es el acontecimiento más glorioso que el universo estará observando en toda esta época. Yo creo que es el acontecimiento más hermoso que va a suceder. Las bodas del Cordero, todo lo que usted sabe que va a pasar luego que nosotros seamos arrebatados. Y es necesario que nosotros caminemos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está escrito en Juan 14:6, hablando del mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y queremos enviar un saludo especial a todos nuestros hermanos que nos escuchan, tanto dentro de nuestra hermosa República de Guatemala, el país de la eterna primavera, como también en otros países en los cuales también están pasando las mismas situaciones que nosotros estamos pasando ahora. Y queremos precisamente hoy abordar el tema en desafío, preparándonos o esperando su venida. Y cuando nosotros pensamos en esto, es algo maravilloso. Sabemos que es por fe es que nosotros esperamos ser arrebatados, por fe es que nosotros esperamos la resurrección de los muertos, por fe esperamos también el hecho de que nosotros seamos transformados si es que estamos todavía vivos cuando el Señor aparezca en las nubes para arrebatar a su iglesia. Pero el Señor está realizando una labor profunda en la iglesia. Está escrito que el Señor dice: yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y estábamos hablando un poco, y hoy queremos hablar a quién invocamos. ¿A quién invocamos? El tema especial de hoy, ¿a quién invocamos? Y aquí, cuando leímos en el tema anterior, o en el mensaje anterior, el estudio anterior, en segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14, leímos, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos, en la ocasión pasada vimos un poco acerca de quién es el pueblo al cual el Señor hace referencia específicamente. Mi pueblo, Él dice mi pueblo, y veíamos en Deuteronomio 14:2 que Él escogió un pueblo, en Deuteronomio 26, 17 al 19, también vimos otra porción en la cual el Señor dice, ahí encontramos el proceso de la conversión, es decir, del recibir al Señor y comprometernos a oír su voz, procurar deleitarnos siempre en Él y luego cumplir su palabra. Y el Señor dice, y ahora yo declaro que ustedes son un pueblo de mi exclusiva propiedad. De mi exclusiva propiedad. Y habla el Señor de cómo Él nos ha tomado, nos ha rescatado. Después vimos también en 1 Corintios 6, 19 y 20, cómo el Señor nos tomó como su pueblo. Él nos compró y dice, ustedes son de mi propiedad exclusiva, dice el Señor. Ustedes no tienen derechos sobre sus propias vidas. Yo soy el que poseo los derechos completos de sus vidas. Y ahí recordamos que el Señor nos compró con su sangre preciosa. Y Él nos declara como pueblo exclusivo de Él, porque Él nos ha convertido en templo suyo. Pero ahora vamos a ver a quién invoca, porque aquí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y ahora sabemos, hermanos, que hay muchas situaciones que se están dando en el mundo que conducen al error, y esto ha estado vigente desde el principio de la creación. Recuerden que cuando vino el pueblo de Israel por el desierto, y Moisés fue llamado por el Señor al monte Sinaí, que el Señor se manifestó poderosamente en este pueblo. Habían visto señales, prodigios, milagros, maravillas, y que el Señor les había sacado con mano fuerte y brazo extendido debajo de las cargas de Faraón, del horno de hierro, dice en alguna versión. Y el Señor los libertó. Pero cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en ayuno completo allá en el monte Sinaí frente al Señor, entonces ellos creyeron que alguna fiera se lo había devorado. Y dijeron, bueno, como ya no podemos invocar el nombre del Señor porque era a través de Moisés que se hacía, ahora le dijeron a Aarón, haznos alguien a quien invoquemos, o algo a quien invoquemos. Y Aarón vino muy obediente y les hizo un buey. El buey era uno de los dioses de los egipcios, que ellos seguramente adoraban allá, ya estaban metidos tanto en la idolatría, que adoraban ese dios, e invocaban, y dijeron, comenzaron a hacerle fiesta al becerro, y a decir, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, Israel. Y entonces comenzaron a ofrecerle sacrificio a un becerro. Invocaron el nombre de un becerro. Mire para dónde andaba el pueblo de Dios. Y ahora vemos en muchos pasajes a quién invoca. ¿A quién invocamos? Y aquí dice que si invocamos su nombre, yo quiero que veamos un pasaje en el capítulo 18 de primer libro de Reyes. Ahí encontramos entre el capítulo 17 y adelante hasta el capítulo 19, encontramos la historia de Elías, un profeta que le llaman el profeta de fuego. Y este hombre pues tuvo experiencias tan grandes, tan poderosas con el Señor, y comienza diciendo en
en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos días, en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, vemos, lo importante aquí es que veamos cómo se habla de Elías y cómo habla Elías de su Señor. Vive Jehová, el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy. Era un hombre que caminaba con Dios, seguramente le servía en una forma tan profunda, y él siempre estaba delante del Señor. Tenía una relación tan fuerte con el Señor, que habla, si usted lee esos 3 capítulos y lee la historia de Elías, dice que Elías continuamente era llevado por el Espíritu. Lo arrebataba el Espíritu de un lugar y se lo llevaba a dejar a otro lado. Y esto es tan importante, tener ese tipo de relación con el Señor. Recordemos que aquel hermano de allá de Génesis, que acordó andar con Dios, y dice que él estuvo caminando con Dios. Si ustedes recuerdan, este varón de Dios, que después de una experiencia que tuvo, decidió caminar con Dios, y caminó con Dios 300 años. 300 años. Y esto fue maravilloso. Fue en el capítulo 21 del versículo 5 de Génesis. Dice 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y el 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego en el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La forma de entregarse, de esperar a su Señor era tan fuerte, tan firme, que él no se separaba del Señor. Caminó con él no poco tiempo. Quizá usted y yo vamos a vivir qué cantidad de años, no sabemos. Pero este varón a los 65 años tuvo una entrega real. Algunos dicen que su hijo Matusalén había nacido con ciertas anomalías. Porque aquí dice, veamos, engendró hijos e hijas. Vamos a ver. A los 65 años engendró Matusalén. Y entonces probablemente, bueno, es una suposición, no está en la Biblia, tuvo alguna enfermedad muy seria este niño, y él oró al Señor, y el Señor le respondió llegando a él, y no solamente para sacarlo de esa necesidad, sino que el Señor vio la intención tan profunda del corazón de Enoc, que comenzó a animarlo, me imagino, a visitarlo, y Enoc se enamoró de tal forma del Señor, que caminó con él 300 años. ¿Cuánto tiempo caminamos nosotros con el Señor? Si nos ponemos a hacer la cuenta, digamos, en el día, ¿cuántas horas realmente estamos con esa relación con el Señor? Pero este varón caminó 300 años, y el Señor se lo llevó. Pero si volvemos a Elías, vamos a darnos cuenta que Elías también podía decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y él tenía tal
cercanía con el Señor, tal relación con el Señor que les contaba que Él era arrebatado por el Espíritu y ya la gente sabía. Los profetas del Señor en ese tiempo en Israel conocían a Elías. Era un hombre ejemplar, un ministro de verdad, con un poder especial del Señor. Y cuando él hablaba, pues la gente temblaba. Y allí dice que por su boca, el Señor le había dicho que solamente por su boca iba a llover. Y hoy iba a dejar de llover durante 3 años y medio por su boca. Y entonces si el Señor lo respaldó en una forma tan fuerte, porque estamos viendo, por ejemplo, a Enoc, el Señor se lo llevó. Desapareció porque el Señor se lo llevó. Y esto lo testifica ya en el capítulo 11 de Hebreos. Dice que Enoc tuvo testimonio de haber caminado con Dios, de haber agradado a Dios, y Él lo arrebató. Aquí también encontramos en este capítulo, en esta historia de Elías. Usted sabe que el profeta generalmente lo que hace es atraer, el ministerio profético es atraer al pueblo que está desviado, atraerlo al Señor. Y eso es lo que lo vemos muy claro aquí en el profeta Elías. Y dice que le habló al rey Acab. En ese tiempo Israel, Samaria estaba gobernado por un rey malvado, pero que era manejado por una mujer diabólica totalmente, que era Jezabel. Jezabel dice que tenía 800 profetas, 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Y entonces, cuando el Señor envió a Elías, lo llevó al monte Carmelo, le dijo a Acab, bueno, vas a traerme a estos profetas y vamos a ver quién realmente es profeta de Dios. ¿Quién es el Dios de Israel verdaderamente? Y cuando llegaron, dice la Biblia que montaron, hicieron un altar cada uno, los profetas de Baal, y creo que los de Acera también, hicieron un altar a sus dioses, a Baal. Y entonces, y también Elías hizo un altar. Y les dijo, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Ese es el Dios de este pueblo. Y entonces comenzaron a hacer, usted puede leer la historia, es un poquito larga y solamente voy a hacer referencia a algunos aspectos. Y dice que comenzaron a hacer el culto o a invocar el nombre. Vamos a ver. Desde el 25 del capítulo 18 dice, y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, con minúscula, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron, etcétera, y lo prepararon. Y entonces, y dice, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Imagínase eso. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y se burlaba. Lógicamente él sabía a quién le servía. Y dice el 28, y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre, con espadas y lanzas
hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. ¿No le parece un poquito parecido ahora? ¿No se da cuenta que hay muchas sectas idolátricas que hacen esto? Se da cuenta que invocan en pleno siglo XX, están invocando a dioses falsos, y aquí nos da un claro ejemplo de qué sucede realmente, porque lamentablemente hay una gran cantidad de personas que se van tras estos ídolos y que el resultado pues es natural, está ahí a la vista. Y dice aquí, entonces dijo en el 30, Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras, etc. Y ahí mira en qué forma lo preparó. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y mandó que le echaran agua a la leña. Imagínense esto, hermanos. Y que le echaran agua a la carne del novillo despedazado, y el agua corría alrededor del altar, y él también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, Oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor es, Él es Dios, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló. Bueno, esta es una historia muy fuerte, hermanos, porque sabemos que el error de invocar a alguien que no tiene nada que ver con la creación, a alguien falso, a alguien que se ha abrogado el papel de Dios, y esto es tan peligroso porque está desviando a mucha gente, y mucha gente que a veces duda. Lo más triste es que a veces personas que han conocido al Señor y se han desviado porque probablemente no recibieron algún milagro por el cual habían orado, no recibieron la respuesta a alguna petición que habían hecho al Señor, y definitivamente simplemente se desviaron. ¿Y qué peligroso es esto? Aquí el Señor nos manda, dice, mi pueblo que invoca mi nombre. Y aquí vemos cómo el Señor, al invocarle el profeta, su profeta, él inmediatamente atendió y mostró a todo ese pueblo idolátrico que solo Él es el Dios eterno, quien hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos, aquí el Señor está llamando al pueblo, a su pueblo, que invoca su nombre. Nosotros tenemos que invocar el nombre de nuestro Dios cada día de nuestras vidas. Invocarle, buscar su rostro, deleitarnos en Él. Él es nuestro Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra.
Entendamos que Él es el que nos sostiene, que Él es el que nos da vida, que Él es el que nos sana, que Él es el que nos provee, nos protege. Y busquemos el rostro del Señor cada día. Entreguemos nuestras vidas realmente. Dice la Biblia que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los días nuestra entrega tiene que ser a nuestro Dios, buscar al Señor, entregarle todo lo que somos, y nosotros vamos a ver la respuesta, el respaldo de nuestro Señor. Sobre todo cuando su venida está a las puertas, nosotros debemos saber que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. El Señor Dios Todopoderoso envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, y Él es el único que tiene el derecho completo, absoluto sobre nuestras vidas, y Él es quien ha prometido venir por su iglesia, y esto puede ser en cualquier momento. La venida del Señor es inminente. Busquemos al Señor. Somos el pueblo suyo, el pueblo que invoca su nombre. Invoquemos el nombre del Señor. No busquemos nada fuera del Señor. La Biblia dice que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y yo quiero leerles ese versículo para luego orar, porque es importante que nosotros sepamos a quién pertenecemos, cómo debemos caminar en pos de nuestro Dios en todos los momentos de nuestra vida, y qué es lo que Dios nos manda a hacer en cada momento. El versículo 27, 28 y 29 del capítulo 10 del Evangelio de Juan dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces nosotros debemos saber que Dios es el que tiene la potestad sobre nosotros, que Él nos manda a caminar con nuestros ojos puestos en Jesús, escuchando su voz. No pongamos nuestros oídos a otra voz, sino a la voz de nuestro Padre Celestial. Y en Deuteronomio 28:1 dice: y sucederá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, y la guardares en tu corazón y la pusieres por obra. 3 cosas: oírla, guardarla y ponerla por obra. Es lo que Dios demanda de nosotros, hermano. Y ahora nosotros tenemos que ser verdaderamente fieles a cumplir sus mandamientos, a seguir sus pasos, a poner nuestros ojos en Jesús, a tener nuestro oído atento a su voz. Y luego vamos a ver cómo Dios se va a manifestar en nuestra vida. Vamos a orar en este momento. Padre, ponemos en tus manos, Señor, cada una de las necesidades, sobre todo nuestra necesidad de tu presencia. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, que nos dio vida, que nos tomó de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas para ponernos en el reino de tu amado Hijo. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, estamos en tus manos, Señor, dependemos de ti, y venimos en el nombre de Jesús a suplicarte que nos permitas vivir, Señor, en una relación intensa contigo cada día. Sobre todo, Señor, en estos días en los cuales sabemos que tu venida está a las puertas. Que nos dé, Señor, la sabiduría del cielo para poder guiar a los nuestros, para que te conozcan, para que sepan que solo tú eres Dios. Señor, por favor, ayúdanos, que toda nuestra casa esté preparada para el encuentro contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que aprendamos solamente a invocar tu santo nombre cada día de nuestras vidas. Cada día.
Señor, que seamos capaces de enseñar a nuestra casa, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que tú nos permitas ver, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que podamos guiarlas a ti y que les enseñemos y que entiendan que solo tú eres Dios y que tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos compraste con la sangre preciosa de Cristo y tú nos vas a llevar de victoria en victoria. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Mañana, hermanos, si Dios permite, estaremos nuevamente con usted en su programa Desafío. Dios le bendiga. Llegó el momento de actuar. Toma el desafío, Dios está contigo. Él te abre puertas para hacer lo que Él te dijo. Toma el desafío. Determínate a ser más que vencedor en este día por medio de los principios de la palabra de Dios aprendidos hoy. Dios bendiga todo lo que emprendas.